Muy buenos días tengan todos ustedes, le damos la bienvenida a este domingo, un tiempo de alabanza y oración a nuestro Creador y Señor del Universo. Y también agradecer a quienes nos visitan a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, porque nos permiten ingresar a sus hogares y poder también compartir con ustedes este servicio de hoy domingo. Antes de empezar a orar, quiero leerles un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Isaías 41:10. Y quiero leerles y dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué privilegio saber que realmente Dios nos dice a nosotros como iglesia que no temamos a ninguna circunstancia que estemos pasando, que no tengamos miedo a todo lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor, ¿sabe? Porque Él sabe de cuál tú tienes necesidad. Él va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que no desmayes, dice, porque yo soy tu Dios. A ese Dios que nos libertó, a ese Dios que nos alcanzó a través de Jesucristo, su amado Hijo, a ese Dios vamos a alabarle, vamos a adorarle con toda libertad, con alegría, con regocijo, porque Él es digno de alabanza. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, quiero en este día, oh Dios, acercarme a ti, al trono de la gloria, elevando una oración y poniendo delante de ti este servicio, esta reunión, para que tú te glorifiques, para que tú, oh Dios, hagas de principio a fin tu voluntad, para que tomes control, oh Dios, de las alabanzas, de la oración, de tu palabra, de las ofrendas, de los anuncios, de todo lo que se va a desarrollar en este día, Señor. Tú toma control, oh Santo Espíritu de Dios. Glorifícate, enseñoréate en cada vida, en cada corazón. Quizás hay personas que por primera vez nos están viendo a través de estas plataformas de las redes sociales. También, oh Dios, dales una palabra que ellos puedan encontrar en Jesucristo esa esperanza de vida, esa luz en la cual ellos necesitan para salir de esa oscuridad en la cual ellos se encuentran. Señor, en este día queremos alabarte, queremos adorarte, queremos magnificar y exaltar tu santo y bendito nombre, y queremos hacerlo con alegría, mi Dios. Gracias, Padre eterno. Todo esto lo entregamos y lo ponemos delante de ti, en el glorioso, bendito nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a alabar a Dios con alegría. Así que usted puede levantar sus manos, puede aplaudir, pero alabe a Dios, que Él vive y reina para siempre. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor,
Padre amado, permítenos adorarte, permítenos expresarnos, Señor, a través de la oración, nuestro amor, nuestra admiración, a expresarte, Señor, que te amamos, te anhelamos, queremos más de ti, Señor, queremos más de tu presencia. Permítenos, Señor, entregarte todo en este tiempo y en este momento. Permítenos, Señor, estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo y por este momento. Levantamos nuestras manos, Señor, en adoración, en gratitud a ti, oh Dios soberano. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro.
gracias a Dios por este tiempo de alabar y adorarle. A continuación voy a dejarles con el pastor Javier Cortázar, quien va a compartirnos algo muy especial. Señor les bendiga, querida iglesia de Monterrico. Que este año 2021 sea un año de gran bendición para todos y nos dé victoria frente a la pandemia y con paciencia nos sigamos cuidando unos a otros. Esta mañana tenemos la grata noticia para compartirles de que a partir del 1 de enero de este mes está ya con nosotros como parte del Cuerpo Pastoral de Monterrico oficialmente a medio tiempo el pastor Pedro Gismondi y su esposa Laurita. Como lo saben muy bien, ellos han sido parte del equipo pastoral de la Iglesia de Monterrico, en el primer equipo pastoral y parte del grupo fundador de la Iglesia de Monterrico. Así que han sido pastores de jóvenes, de varios de los jóvenes que hoy ya son matrimonios casados, con hijos que lo recordarán con cariño. Y él está incorporándose a medio tiempo, ya que tiene algunas otras responsabilidades todavía que cumplir. Así que su ministerio, más que un ministerio específico, será un ministerio de estilo transversal, como lo hemos llamado en el cuerpo pastoral. Es decir, que con un foco en el área de la apologética, que es la defensa racional de la fe y del Evangelio, estará apoyando principalmente los grupos juveniles, pero en general todos los ministerios de la Iglesia a partir de este mes. Ya estuvo con nosotros en la primera reunión pastoral oficial de este año y damos gracias a Dios la bienvenida nuevamente a la comunidad de Monterrico, donde Pedro incluso tiene su familia, a sus papás, a su hermano con nosotros, y es una alegría darle nuevamente la bienvenida a Pedro y a Laurita. Así que vamos a pedirles que den unas palabras de saludos a la congregación y luego juntos oraremos por ellos, que Dios bendiga su ministerio, la iglesia sea de bendición para ellos y ellos de bendición para nuestra congregación. Muchas gracias, Pastor Javier. Estamos muy contentos de volver a nuestra querida iglesia de Monterrico, de poder servir al Señor junto con todos ustedes. Gracias al cuerpo pastoral, al consejo administrativo por poder ser parte del equipo y poder contribuir al crecimiento de la iglesia y que todos juntos podamos extender el reino de Dios, no solamente en Lima, en el Perú, sino aún en toda nuestra región. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la bienvenida que le damos a Pedro y a Laurita con mucho cariño, y ahora permítanos orar por ellos, que Dios esté bendiciendo su ministerio. Oremos juntos, por favor. Padre Santo, gracias te damos, porque tú eres el Señor de la mies, que envías obreros a tu mies. Y gracias, Señor, por permitir que Pedro y Laura se incorporen con nosotros en Monterrico nuevamente. Bendícelos y hazlo de bendición para la iglesia de Monterrico. Bendice a su familia, bendice a sus hijas, y que tu testimonio y tu evangelio y tu nombre sean honrados a través de su servicio. Gracias, Padre. Bendice la iglesia de Monterrico en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga grandemente a todos. Este domingo también estamos celebrando una ocasión muy especial como iglesia de Monterrico. Y es que la iglesia de Monterrico, recordemos, somos iglesia madre misionera de la Iglesia Alianza de Panamá, la iglesia hispana de Panamá, donde están nuestros queridos misioneros Miguel e Ingrid Grasals. Y este año, este domingo estamos celebrando, y este año que cumplen 5 años de fundada la iglesia en Panamá. Es la primera iglesia hispana en Panamá de la Alianza, porque hace años están allí, pero iglesias chinas que solo predican en idioma chino. Así que este es un acontecimiento y queremos darle gracias a Dios por la perseverancia, por la fidelidad, por el buen testimonio de consagración, de dedicación que nuestros misioneros Miguel e Ingrid Grasals han realizado en Panamá, en la iglesia. Y queremos saludar a la iglesia en Panamá, y ya les hemos mandado un saludo de parte de todos nosotros en Monterrico, y ahora queremos estar orando por ellos. Y queremos recordar, como la palabra dice, que se cumpla este dicho de Deuteronomio 31:8 en la querida iglesia Alianza de Panamá, que dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Qué lindo pasaje, ¿no? Él marchará y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. Así que, querida iglesia de la Alianza en Panamá, Dios les bendiga, y a continuación vamos a escuchar unas palabras de testimonio de Miguel e Ingrid Grasals, que han querido extendernos a la iglesia de Monterrico, pero antes quisiéramos orar por ellos y por la obra en Panamá. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos concedes como iglesia de Monterrico de poder participar en la fundación de la Iglesia Alianza en Panamá. Te rogamos que bendigas a Miguel e Ingrid Grasals, sus pastores, bendice a sus líderes,
Bendice a cada hermano, hermana y familia que componen la naciente iglesia en Panamá. Y extiende tu reino usando los encuentros de caballeros, damas, matrimonios, jóvenes que están usando y que extiendan tu reino para salvar a muchas familias en la ciudad de Panamá. Gracias, Padre. Sabemos que así lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Hola mis hermanos de Monterrico, qué gozo, qué felicidad poder saludarles. Dios les bendiga abundantemente. Gracias por esta gran oportunidad que nos dan de tener este contacto con ustedes. Como todos saben, el año pasado, el 2020, fue un año que nos cambió la vida. Nos cambió todo lo programado, todo lo que se tenía proyectado. Pero en todo tiempo hemos podido ver la mano de Dios actuando sobre su pueblo. Gracias al Señor, el Señor nos ha mantenido en salud y nos ha mantenido ha mantenido también la iglesia funcionando, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Y realmente fue un año diferente, un año lleno de desafíos, pero también de mucha esperanza para su pueblo. Y nosotros estamos seguros que las oraciones y el apoyo que ustedes han dispensado para nuestras vidas, tanto en lo personal como en lo ministerial, ha sido algo decisivo para que hasta ahora el Señor nos esté sosteniendo y nos esté bendiciendo. Dios les bendiga, que es un gusto y un honor poder compartir con ustedes en el día de hoy lo que Dios ha estado haciendo en medio nuestro. Solo para muestra un botón, el año pasado, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los desafíos, el Señor nos permitió conocer una mayor cantidad de personas que lo que habíamos conocido antes, e incluso estuvimos discipulando un mayor número de personas que no conocían del Señor. Y bueno, queremos pedirles que ustedes sigan orando por nosotros, porque para el próximo año tenemos previsto bautizo, tenemos previsto planes, muchas actividades evangelísticas, muchas actividades de nuestra academia bíblica, que a propósito 60 estudiantes estuvieron durante este año cursando 13 materias, 13 cursos que estuvimos dando, y estamos muy agradecidos de Dios por ello, y les pedimos a ustedes que continúen orando por toda la proyección que tenemos para el 2021. Gracias por todo su apoyo. Dios les bendiga grandemente y contamos con sus oraciones. Y quisiéramos, mis hermanos, cerrar este saludo con un texto bíblico en Sofonías 3:17. Es lo que nos sostiene, que es Jehová. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y esperamos que este 2021, este mismo Jehová, esté sobre todos nosotros. Dios les guarde. Gracias. Dios les bendiga. En esta mañana estamos queriendo avanzar con la serie que tenemos acerca de influencia transformadora en la sociedad. Y queremos con ello nosotros poder seguir avanzando con el segundo tema de esta serie. Y el segundo tema de esta serie se titula El cristiano y la ciencia son enemigos. Es una pregunta. Y la verdad es que cuando uno trata este tema, uno necesita realmente indagar y mirar varios aspectos, porque Dios nos ha diseñado a los seres humanos para buscar y vivir la verdad. Dios nos diseñó para ser buscadores de la verdad. Por lo tanto, para uno como cristiano que tiene esa concepción de que la imagen de Dios incluye una búsqueda incesante de la verdad en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito espiritual, no solamente en el ámbito moral, el ser humano es de manera innata buscador de la verdad, sino en el ámbito existencial, por eso el hombre se hace preguntas, de ahí nace la filosofía, sino también en el ámbito de tratar con la realidad natural, y eso de ahí nace la ciencia. El método científico nace del deseo de conocer la verdad, cómo funciona y explicar los misterios de la naturaleza. Por eso es que es parte de la inquietud de uno como cristiano el que consideremos la importancia de buscar la verdad en relación con la ciencia. Por eso es que una manera de entenderlo, para empezar, es que tenemos que aprender a entender la relación que hay entre la ciencia, la fe y la razón. Por eso es que queremos empezar esta mañana explicando
cuáles son las aproximaciones que los cristianos hemos asumido en la historia, en nuestra actitud hacia la ciencia y la razón, y podamos entender cuáles son las posturas correctas según la Escritura y cuáles son posturas incorrectas, aunque han sido asumidas en distintos momentos de la historia por cristianos. La primera aproximación, y que no es la correcta justamente, es entre la fe y la razón, entre el cristiano y la ciencia, es lo que se llama el fideísmo superficial. ¿El fideísmo qué es? Fide viene del latín fe, así que fideísmo viene a ser una distorsión de la fe, en la cual el concepto es que la fe, y en este concepto de fe, que no es el que compartimos, la fe ignora o minimiza el rol de la razón como medio para alcanzar la verdad. Es decir, el concepto aquí es que la razón es irrelevante a la fe en Dios y que la razón es la antítesis de la fe en este concepto y que por lo tanto nosotros, los cristianos, según se supone esta postura de algunos cristianos que se tomó en la historia, entonces los cristianos no tendríamos ningún interés en la ciencia ni en lo científico, sino lo veríamos justamente como algo enemigo, contrario a la fe. En realidad, este concepto nace de una mala interpretación del concepto bíblico de fe. Esta es una distorsión de la fe cristiana. ¿Y de dónde nace esta distorsión? Porque, como dicen, ¿no?, de la Biblia, para todas las sectas hay cuero. La sacan del concepto equivocado de que, como la Biblia enseña que la salvación es por fe, entonces significa que solo la fe es importante, solo la fe es necesaria y lo demás no es necesario ni importante. Sin embargo, la palabra de Dios nos va a decir que, contrario a eso, nosotros, como en 1 Pedro, Pedro nos recuerda la importancia de la razón como complemento de la fe. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quiere decir que la razón y las razones, las evidencias racionales de la fe, son parte importante del cristianismo e incluso desarrolla una área de la teología cristiana que se conoce como la apologética. Y esta apologética está dedicada justamente en la rama de la teología a poder investigar todas las evidencias históricas, arqueológicas, documentales que existen para poder justamente sostener que nuestra fe tiene evidencias racionales y no meramente sentimentales, ni místicas, ni meramente abstractas. Y otro pasaje que ayuda para esto, para entender que no es válido el concepto de que la fe no necesita de la razón para poder ser verdadera, es lo que Pablo dice a los romanos, Romanos 10:10, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que si la fe viene por oír la palabra de Dios, quiere decir que la palabra de Dios y su contenido de enseñanzas y doctrinas son necesarias para que nazca la fe. Quiere decir que la fe no existe sin el conocimiento, sin el contenido, sin la información que viene de la palabra de Dios. Quiere decir que ese concepto de fe ciega, ¿no?, que fe no necesita conocimiento, sino el creer es a veces hasta contra el conocimiento, no es una clase de fe que los cristianos que estamos basados en la Biblia tengamos que esgrimir como argumento. Esa clase de fe no es la que defendemos los cristianos, ni es la clase de fe que se enseña en la Biblia. Esto es fideísmo, una distorsión de la fe auténtica. Otra forma equivocada de aproximarnos a la relación entre fe y razón es el racionalismo, que es el polo opuesto. Es la razón humana que cuestiona, ataca y eventualmente busca destruir la fe religiosa. Aquí más bien el concepto es que la razón se establece como el único válido canal para poder conocer la realidad y toda verdad. El racionalismo señala que solo la razón, y solo la razón, sin necesidad de la fe, puede conocer, indagar y investigar y mostrarnos la realidad del universo y del hombre sin ninguna necesidad de la religión, ni de la fe, ni de la Biblia, ni del cristianismo, ni de ninguna religión. Rechazan a la fe la revelación bíblica y rechazan la necesidad de una revelación de Dios y rechazan a Dios mismo. Bueno, y los famosos ateos que conocemos de la historia pues son Karl Marx,
¿no es cierto?, Nietzsche, y moderno, como hoy, es Richard Dawkins, ¿no?, el famoso catedrático de Oxford, que tiene varios libros bestsellers que dicen que Dios no existe, Dios no es bueno, y muy populares. Bueno, estos nuevos ateos, tan en boga hoy día, propulsores de un nuevo ateísmo, se burlan del cristianismo, se burlan de la religión y se burlan de la idea del hombre de necesitar de Dios. ¿Cuál es el cuestionamiento que como cristianos hacemos a esta actitud del racionalismo frente a la ciencia y frente a la fe? Es lo que dice Pablo en Corintios. La posición cristiana por la cual no compartimos el racionalismo es que Pablo lo que señala acerca del hombre. Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Y esa es la frase clave. No las puede entender. Quiere decir que desde el punto de vista cristiano, el racionalismo es irracional, cuando es llevado a ese extremo, es decir, cae en una lógica contraria en sí mismo, porque no reconoce los límites de la razón humana. Y los límites de la razón humana incluyen, conforme al concepto paulino, el hecho de que el hombre con la pura razón no puede entender ciertas dimensiones espirituales y eternas que solamente pueden ser captadas con la dimensión de la fe y del Espíritu Santo. Así que lo que la palabra de Dios nos va a decir es que Dios creó al hombre y al cristiano para que seamos racionales. No podemos ser irracionales, eso sería fideísmo. Pero ser racional no significa que tengas que ser racionalista, que es distinto. El cristiano es llamado a ser racional o razonable, pero no racionalista, que es poner a la razón como la suprema corte de todas las cosas en nuestra vida, y si no pasa por la razón y por la prueba científica, tal cosa no es verdad y no es cierta, incluyendo Dios. El extremo anecdótico de esta posición racionalista, materialista y atea fue el hecho histórico de Yuri Gagarin, ¿no?, el cosmonauta soviético que cuando sube y da la primera vuelta, ¿no es cierto?, a la Tierra, allá por la década de los 50, nos dicen los periódicos que Yuri Gagarin, haciendo gala de su materialismo ateo soviético, dijo: estoy en el espacio y no veo a Dios. Dios no existe. Claro, eso es querer utilizar el racionalismo simplista, y decíamos que el racionalismo llevado a su extremo cae en la irracionalidad, en la ilógica de no reconocer que hay límites a la razón que no discernimos en lo espiritual. Por eso se necesita la revelación y el Espíritu Santo y la fe como complemento a la razón humana, porque la razón humana no puede entender los misterios del hombre y el universo. Otra tercera posición es el dualismo. ¿El dualismo qué es? Es la fe y la razón existen, pero actúan en esferas diferentes. Y entonces el concepto es, en el fondo, que no tienen nada que ver uno con otro. Y es el concepto de los cristianos que separan y se separan de la ciencia. Entonces no quieren saber nada de la ciencia, porque la ciencia tiene que ver con lo natural y la fe solamente tiene que ver con lo espiritual. Y se arman dos carreteras paralelas que nunca convergen, nunca se yuxtaponen, no tienen ninguna integración entre sí. Y esto tampoco es un criterio cristiano. El criterio cristiano es que existe una posibilidad de relación entre la fe y la razón, y que es necesaria esa relación, y no es necesario vivir en bandas separadas. Cuando nosotros creemos que la fe y la razón viven en bandas separadas, porque uno habla de las cosas mundanas y naturales, la ciencia y la razón, y lo otro habla del espiritual y lo eterno en la palabra de Dios, nos volvemos cristianos místicos. El cristiano místico es el cristiano que cree que la fe solo tiene que ver con las cosas espirituales y no necesitamos evidencias científicas ni consultar la ciencia. Y el cristiano que solo ve la ciencia y la razón se vuelve cristiano racionalista. Así que entre el racionalismo y el misticismo, el Señor nos llama a ser cristianos con madurez, basados en la palabra de Dios, y desde la palabra de Dios y de la fe ver todo lo que la ciencia tiene que aportarnos, como vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la posición que debe tener un cristiano bíblico basado en la enseñanza de la Escritura equilibrada y no los excesos místicos de la iglesia cristiana ni en el racionalismo liberal que caen también algunos cristianos? Es lo que llamaríamos la cosmovisión cristiana, una cosmovisión integral en que la fe y la razón cooperan y se apoyan mutuamente en la búsqueda de la verdad y el cometido personal a la misma.
Es decir, ambas cosas están interrelacionadas y los cristianos no tenemos por qué aceptar la postura de que están completamente separados entre sí, sino están integrados correctamente desde una postura bíblica. Un pasaje que nos ayuda a entender esta posición es la que encontramos en Hebreos 11:3. El autor de Hebreos, cuando habla de la creación del universo, tanto conflicto que hay entre creacionismo, evolucionismo y todo esto, la posición cristiana es el creacionismo, por supuesto, pero no un creacionismo infantil ni cerrado, sino un creacionismo que, sin quitar en nada la imagen del hombre de Dios, a su imagen y semejanza, y la creación de Dios, incluyen procesos dentro de las especies de transformaciones. Y ahí entonces el autor de los Hebreos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, él dice la frase clave: por la fe entendemos. No es que por la fe no queremos entender, ni es que porque tenemos fe no nos interesa entender, ni dice que por la fe estamos separados de lo entendimiento. Dice al contrario, que por la fe entendemos. Quiere decir que, como decía un padre de la iglesia, la fe desea entender y es necesario creer para poder entender. Y una de las claves es que desde la posición de fe no debemos tener ningún temor para investigar y evaluar todas las cosas que la ciencia nos presenta y pasarlo por el tamiz de la fe cristiana. Fe y conocimiento o razón van juntos bajo la iluminación del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y esto nos tiene que llevar entonces a tener una perspectiva cristiana de la ciencia. Una perspectiva cristiana de la ciencia creo que debe considerar por lo menos dos cosas fundamentales. Es decir, ¿cómo debemos ver los cristianos la ciencia? Porque muchas veces lo hemos visto con temor, como si fuera Satanás, ¿no es cierto?, con trinche. Y hay que mirarlo desde un punto de vista objetivo y bíblico. En primer lugar, significa que tenemos que tomar conciencia de los límites de la ciencia. Como lo expresa un científico cristiano, la ciencia nos proporciona un mapa de la realidad, pero no es el único disponible. Y ningún mapa corresponde completamente a la realidad. ¿Qué significa esto? Este es un ejemplo. Te está diciendo que la ciencia lo que está haciendo es describirnos la realidad, describirnos cómo funciona el universo, cómo funciona la célula, cómo funciona el genoma humano, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el cerebro, cómo funciona, ¿no es cierto?, todos los aspectos de la realidad. Pero este científico cristiano hacía notar algo: la ciencia, con toda su vastedad, no puede proporcionarnos un mapa de la realidad completo, ni es el único disponible. Porque si tú haces un mapa de la realidad, por ejemplo, del Perú, y describes su orografía, ¿no es cierto?, el mapa físico de ríos, montañas, valles, alturas, desiertos, climas, todavía de esta realidad te va a faltar el mapa político de la división de sus provincias y regiones. Te va a faltar todavía el mapa demográfico de qué edades tienen y sexo, y te va a faltar el mapa de salud, te va a faltar el mapa económico, te va a faltar el mapa, es decir, miles de mapas que puedes hacer de la misma realidad. Y esto nos recuerda a nosotros que la realidad tiene muchas facetas y que no podemos pensar que la ciencia puede verlas sola todos, absolutamente todos, que ese es el principio de la ciencia que niega a Dios, ¿no? Es que la ciencia es el único medio para conocer la realidad. Y en eso discrepamos los cristianos, y no solo los cristianos, sino muchos filósofos. Señalan que el hombre no puede ser objeto y sujeto de investigación de la misma realidad. Se necesita alguien por encima que nos muestre otro aspecto de la realidad, porque al ser tu objeto de estudio del sujeto de la realidad, pierdes la objetividad. Así que aún la lógica nos está diciendo que es limitado el campo de la acción del hombre investigando la realidad. No puede el hombre ser juez de sí mismo, queremos decir en otras palabras. Un ejemplo sencillo para entender esto. Algunas personas aquí hacen comida, pasteles, no sé, yo sé, señoras que tienen dotes, ¿no es cierto?, de cocinar, unas más, otras menos, a otras les gusta hacer pasteles, postres. Imagínate que una de ustedes hace un postre para la iglesia y lo usamos de experimento para entender la relación entre la fe y la razón. Está Laurita, ¿no es cierto?, ahí que hace tantos buenos postres. Qué lindo saber que tu hijita está mejor, Laurita, gracias a Dios. Estamos orando por Natalie, su hijita.
Y ahí está la mamá más tranquila también. Y Laurita se hace un postre. Y entonces se hace el postre, el pastel. Y nosotros decimos, miren, vamos a ver la relación entre fe y razón. Y entonces nos traemos un bioquímico. Y al bioquímico le decimos, mira, analízate el pastel de Laurita y averíguanos la cantidad de proteínas y grasas que tiene. Luego llamamos a una nutricionista y le decimos, averíguate la cantidad de calorías que tiene este pastel. Luego llamamos a un físico y le decimos, analízanos las partículas. Y se trae, ¿no es cierto?, sus microscopios, ¿no es cierto?, electrónicos especiales. Y luego nos traemos a un químico y le decimos, analízanos la estructura molecular y atómica de los componentes del pastel. Y uno diría, hemos explicado completamente la realidad de que está compuesto el pastel. Si traemos a todas las disciplinas científicas que querramos para analizar ese pastel, ¿qué dirías tú? ¿Hemos conocido completamente el pastel así? ¿O falta algo más? ¿Qué faltaría? Y que no nos puede decir la ciencia, ni ningún científico. Es, ¿para qué trajo el pastel Laurita al templo? ¿Por qué lo hizo? ¿Podría venir algún científico y decirnos eso? Salvo que sea un hipnotizador, ¿no? Que le ponga las manos en la cabeza a Laurita y Laurita, vuelve a tu pasado y dinos. No. La ciencia no te lo puede decir. La ciencia no te puede inventar el propósito, el designio, la intención y la meta con la hechura del pastel. No te puede decir el para qué ni el por qué. Solo te puede decir todos los detalles del cómo fue preparado. Bueno, en un ejemplo sencillo así, la ciencia también puede explicarnos todo lo que es posible de medir y que pase por el método científico de investigación, evaluación, formulación, comprobación que el método científico utiliza. Pero nunca te podría contestar tampoco por qué el hombre está aquí, ni el propósito del universo, ni de tu vida, ni de la de ninguno de nosotros. Y hay científicos como Paul Atkins, por ejemplo, uno dentro del no ateísmo, que han desechado la necesidad o la importancia del propósito. Y este personaje tiene una frase tremenda, permítame leérsela, que él habla acerca de lo que, según él dice, es lo innecesario de encontrarle propósito a la existencia humana y al universo. Paul Atkins dice, no hay nada que no se pueda comprender. No hay nada que no se pueda comprender. Y lo que no se puede comprender, dice él, no importa en lo que te está diciendo, ¿no? Y entonces él llega a decir, la ciencia no necesita un propósito. Toda la maravillosa riqueza del mundo se puede considerar como emergente de un estercolero de corrupción interconexa y carente de propósito en el universo. Científico famoso, pero ateo. En otras palabras te dice, ¿qué de propósito? Venimos de la nada y todo carece de propósito. Y entonces por eso el hombre puede cambiar los conceptos de la vida, la familia, decidir quién debe vivir y quién no debe vivir. El ser humano pasa a ser producto de una evolución atómica nada más en los siglos del azar y por lo tanto el hombre no vale nada, ni igual ni más que un cerdo, a diferencia que nosotros criamos los cerdos y no ellos a nosotros. Pero en realidad, en esencia, tenemos un valor igual en cuanto al aspecto físico se refiere. Eso es a donde está yendo el mundo, la negación del propósito, porque la ciencia no la puede entender, porque no es ámbito de la ciencia definir. Habría que preguntarle a Laurita por qué hizo el pastel. Y eso es la vida tuya y el universo entero, el mismo sentido. Pero además hay en el pasaje en la Escritura que nos recuerda a nosotros frente a esta perplejidad de no sabemos el propósito. Los salmos nos recomiendan que al mirar la maravilla del orden del universo, en lugar de caer en la negación del propósito, que es tan racional, otra vez, ¿no? La ciencia se vuelve irracional al negar la necesidad de un propósito y un sentido en el universo, en el hombre. Porque como no pasa por el método científico descubrir la razón de por qué se hizo el pastel, entonces lo negamos. Y el hombre cae en el absurdo
caemos en el nihilismo, caemos en la negación del propósito en la vida y nos volvemos máquinas y tuercas de una sociedad de consumo y el hombre se deshumaniza. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo de hoy? Por una equivocada concepción de la ciencia. Pero cuando nosotros tomamos la actitud del salmista, es todo lo contrario. Es cuando miramos la revelación de Dios en los hechos científicos, en la realidad de que la velocidad de la luz, cuando se descubre, ¿no es cierto?, son 300.000 kilómetros por segundo. Nos dicen que para medir esto significa que la luz le da 7 vueltas y media al planeta Tierra en un segundo. En un segundo, un haz de luz le puede dar la vuelta al planeta Tierra 7 veces y media por segundo. ¿Te imaginas esa velocidad que existe en la naturaleza? Y frente a esto, encontrarnos que existen planetas que están a millones de años luz de distancia y que hay un orden y un designio en el universo que no permite que estén sin órbitas los planetas y los seres y los objetos celestiales, sino que hay un orden en el universo. Nos habla lo que dice el salmista, que hay un alguien quien le puso el orden. Y dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, el universo, anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero hay una voz que hace de que haya una constante de leyes naturales que se repiten en el universo y le dan orden, ¿no? Por toda la tierra, sin embargo, salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Frente a la perplejidad del no saber el para qué y el propósito del pastel del universo, el salmista entiende que es más razonable reconocer que hay un Dios superior y buscar honrarle y reconocer y decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, la hermosura y la sabiduría de Dios. Otro aspecto que hay que tomar como cristianos frente a la ciencia es entender que han habido y habrán conflictos entre la ciencia y la razón. Y dos fuentes de conflicto son, en primer lugar, una es debido a una intervención errada de la Iglesia en el ámbito de la ciencia, muchas veces en la historia. Y el mejor caso de esto y el más conocido de todos es el caso de Galileo Galilei, este astrónomo y matemático florentino, ¿no es cierto?, que en el Renacimiento tuvo la idea de decir, en ese tiempo considerado una herejía, de que la Tierra no era el centro del universo y que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra, sino esgrimió la teoría hoy por todos aceptada heliocéntrica, en la cual decía que al contrario, la Tierra, el planeta, nosotros giramos alrededor del Sol. Y entonces decían, nosotros en la Biblia no encontramos eso. Decían entonces los sabios religiosos de entonces. Y entonces lo mandaron a la Inquisición. Y lo condenaron a que sus libros sean quemados por esta herejía. Y le obligaron a abjurar de las teorías científicas heliocéntricas. Y abjurar es renunciar. Y dice que mientras lo hicieron arrodillarse ante el Santo Oficio y abjurar diciendo no existe tal teoría, un testigo cuenta que escuchó decir a Galileo bajito, pero la Tierra se mueve, pero la Tierra se mueve, pero la Tierra se mueve. Y el castigo frente a él fue la prisión perpetua y que fue conmutada después por arresto domiciliario de por vida. Y este científico, matemático, astrónomo, que Albert Einstein lo señala, el padre de la ciencia, fue condenado por traer un concepto como cristiano, de acuerdo de la ciencia, pero que la obtusidad, la estrechez mental de la religión de entonces lo condenó equivocadamente. Otro ejemplo que descubrí yo en la historia de la papa, yo soy curioso de leer, la historia de la papa es interesante, la papa es del Perú, y se saben que en Europa salvó del hambre Rusia e Irlanda en particular, pero tú sabes que la papa fue prohibida de ser consumida por los europeos durante siglos, la papa. ¿Por qué? Porque llegaron los visitadores españoles al Perú y descubrieron que la papa era uno de los principales elementos de sacrificio a los ídolos paganos del imperio incaico. Entonces los religiosos dijeron, esto es usado para la idolatría, entonces nosotros no podemos comer un fruto extraño, raro, nunca habían visto un tubérculo como la papa, y entonces dijeron, esto es parte del paganismo y nosotros, los cristianos verdaderos, no podemos comer comida de paganos.
Y entonces durante siglos fue proscrita la papa como elemento dietético de los españoles y de los europeos. ¿Sabes cuándo se introduce en la papa el consumo masivo de ella en Europa? Cuando los presos de las guerras napoleónicas franceses fueron llevados a las prisiones inglesas, los ingleses no querían darle ni la comida de ellos a estos presos franceses. Y entonces les dieron la papa. Que coman la papa, que nadie quiere comer. La comían los animales y la comían los presos franceses de las guerras napoleónicas en las prisiones inglesas de 1800, 1840, 1850. Pero luego la papa se difundió y la Iglesia Presbiteriana Escocesa declaró públicamente que estaban en contra del consumo de la papa, porque investigando en la Biblia habían descubierto que la papa no se mencionaba en la Biblia. Así que hubo una declaración formal de la Iglesia Presbiteriana Escocesa, que es iglesia protestante, diciendo de que la papa estaba prohibida de consumir por los fieles cristianos. ¿Te imaginas lo que íbamos a perder nosotros, nuestra papa la huancaína? ¿Te imaginas si la papa la huancaína el Perú sería diferente? Esto lo produjeron religiosos bien intencionados, que desde su cristianismo, sin embargo, intervenían erradamente en el campo de la ciencia, pretendiendo reducir la ciencia a simplemente lo que ellos podían interpretar de las Escrituras. Es una forma tan estrecha como decir que si no está mencionada la papa en la Biblia, entonces no es de Dios. Bueno, luego cambió y la papa salva del hambre a Irlanda, famosa hambruna de Irlanda, y la papa salva a Rusia del hambre, y ahora Rusia es el principal productor de papa en el mundo, y la papa se consume en todo el mundo, y nadie tiene problemas religiosos con eso. Pero estos son momentos de la historia en que nos demuestran aproximaciones equivocadas que hemos tenido entre la ciencia y el cristianismo, de las cuales tenemos que cuidarnos hoy, frente a los nuevos desafíos intelectuales de la ciencia. Una segunda fuente equivocada ha sido debido a una ideología totalizadora de la ciencia, es decir, la pretensión científica de que desde el único canal de la verdad y la realidad es la ciencia. Y ahí está Yuri Gagarin, ¿no es cierto?, el cosmonauta soviético. Y ese es el otro extremo. Cuando caen en esta posición totalizadora en que quieren explicar ni lo que no pueden explicar, entonces entramos en problemas con la ciencia. Pero mientras tanto no sea así, al contrario de lo que muchos creen, el cristianismo y la ciencia, históricamente hablando, han ido de la mano mucho tiempo. Fíjate que en realidad el origen de la revolución científica que produce Occidente, ahí en los siglos XVIII y XVII, en Europa, nace con hombres de Dios, creyentes, fieles, que iban los domingos, leían su Biblia, adoraban a Dios y eran científicos y no veían ninguna contradicción entre una cosa y la otra. Y se reconoce una conexión entre el surgimiento de la ciencia moderna y la cosmovisión cristiana del mundo occidental. Aquí hay que aclarar algo. Los historiadores afirman que muchas civilizaciones han aportado a la revolución científica moderna. Los árabes trajeron las matemáticas. Álgebra es un término árabe, álgebra, ¿no? El prefijo al. La álgebra la inventaron por eso que el Baldor, el famoso Baldor, ¿se acuerdan? Con que te sacabas ahí, te quemabas el cerebro en el colegio, pues son los matemáticos árabes. Los chinos, la civilización china trajo la pólvora, la brújula y el papel. Pero sin embargo, ninguna civilización como la occidental cristiana trajo el impulso de la modernidad, la ciencia y la tecnología que vemos en el mundo de hoy. Y esto se debe a que habían personas, muchos, como Francis Bacon, por ejemplo. Este inglés ejerció una influencia decisiva en el desarrollo del método científico. Él fue uno de los fundadores de la Real Sociedad Científica Británica, y uno de sus principales proverbios, porque era un cristiano, lector de la Biblia, era este proverbio, en la cual él fundaba su inquietud científica como cristiano. Y él decía, no hay ninguna contradicción entre ser cristiano y ser científico. Y él decía, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo, investigarlo. Es decir, que Dios nos ha puesto aquí, él decía, como cristianos, para que el mandato cultural de Génesis 1:28, que significa sojuzgar y dominar la tierra, incluye el hecho de la investigación científica. Y él decía, los mejores científicos pueden ser científicos cristianos. Y este era uno de sus principales dichos. Él decía, un poco de conocimiento o un conocimiento superficial de la filosofía podría inclinar la mente del hombre al ateísmo. Pero si sigue adelante en su empresa, su mente regresará a la religión. Es decir, él lo que decía es contrario a la falacia
de que las personas inteligentes no son religiosos, él decía todo lo contrario. Él decía, el inteligente es el que se va a hacer religioso. Porque si estudia poco, será ateo. Si estudia mucho, será creyente. Eso es lo que está diciendo allí. Él dice, cuando es un poco de conocimiento, o cuando es conocimiento superficial, entonces va a dar la apariencia para que la mente se haga atea. Pero cuando sigas estudiando, vas a descubrir que toda la ciencia y la realidad y el universo convergen a la realidad razonable de que hay un Dios diseñador y ordenador de todas las cosas. Ese es Francis Bacon, tremendo precursor del método científico. Pero también está Nicolás Copérnico, que era un monje. Muchos no saben que la teoría copernicana fue hecha por un monje polaco y que astrónomo fue considerado el precursor de la astronomía actual y no tenía conflicto entre la fe y la ciencia. John Dalton, otro, el que definió la teoría de la atómica moderna, otro cristiano de estar los domingos enseñando en escuela dominical y luego ser el que inventó la teoría atómica, que descubre el concepto del átomo y la fuerza del átomo en la que se basa luego la energía atómica. Cristiano, Max Planck, alemán, físico alemán, definió la teoría cuántica, premio Nobel de física. Cristianos, creyentes en Dios y que nunca vieron contradicción entre su fe y la ciencia y ser cristianos y ser de Dios, y entendieron que los inteligentes descubren que Dios está allí y que no hay una falacia, una mentira en decir que el culto y el inteligente y el científico no puede ser cristiano. Totalmente falso. Por eso es que finalmente la razón y la fe tienen que ser vistas desde una perspectiva bíblica, y no de una perspectiva meramente científica y filosófica. Y esto significa definir algunas cosas. En primer lugar, que la fe no es irracional ni carece de objetividad. Es más bien la convicción basada en la evidencia. Muchos cristianos, cuando vamos a Romanos 12, vemos solamente ahí lo espiritual de la verdad de Dios. Pero fíjate que Romanos 12, 1 al 3, Pablo nos habla de lo que llamaríamos nosotros es la concepción bíblica cristiana de la importancia del intelecto, de la mente, del entendimiento en la vida cristiana. Y la mente no solamente es importante en la vida cristiana para entender la palabra de Dios, porque la revelación está en un libro escrito y por lo tanto exige entendimiento, razonamiento, reflexión, lectura y profundización. Y eso nomás ya te está diciendo mucho. Que Dios nos haya revelado la palabra significa cómo es el método de Dios para que conozcamos la realidad. Incluye entender, reflexionar, analizar, profundizar un libro, un texto, un mensaje. Y esto te está diciendo ya qué es la fe. La fe no es solo sentimiento, misticismo, arrebatos o milagros. La fe está basada en una comprensión y aceptación que Dios nos ha dado una capacidad racional, pero no racionalista, para poder conocer a Dios. Y para entender a Dios tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Si no entiendes la palabra de Dios, difícil tendrás fe. Y difícil tendrás una fe que se relacione bien con la ciencia. Fíjate que este caso de Romanos, por ejemplo, es interesante. En estos 3 versículos se menciona 7 veces la importancia del intelecto en el proceso de la vida cristiana. Pablo dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Racional allí es la palabra griega lógicos, de donde viene la palabra lógica. Es decir, que nuestro culto no es irracional. Hay una lógica, hay algo razonable, que es una lógica basada en la palabra de Dios, por supuesto, pero que tiene un sentido lógico, una racionalidad, tiene una estructura, tiene una forma de pensamiento que no es cambiante, ni arbitrario, ni ilógico, sino que tiene un sentido razonable para entenderlo. Eso es lo que te está diciendo. Luego te dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es la palabra famosa en la filosofía griega, nous. Entendimiento, nous. Y es interesante que entendimiento es no solo de la mente, sino del alma, como lo entendían los griegos. El nous era no solamente cerebro, sino era también el corazón, es decir, el ser entero entendiendo. Luego te dice, para que comprobéis, que es la palabra griega dokimazo, que significa comprobar, examinar algo. Dice que tenemos que comprobar ¿qué? La voluntad de Dios. Es decir, hay que verificar, hay que estar seguros que lo que estamos haciendo es voluntad de Dios. Y para eso necesitamos razonar y entender qué dice la palabra de Dios sobre esto. ¿Qué dice la Escritura sobre esto?
¿Qué he leído al respecto? Y entonces saco mis conclusiones de cuál es la palabra de Dios y la voluntad de Dios para mi vida. Y eso implica un proceso de reflexión, de entendimiento. Luego dice, verso 3, para que no tenga más alto concepto de sí. Interesante que habla del concepto de sí mismo. Es decir, la autoimagen y el concepto de sí está incluido en una sana fe cristiana. Nadie debe tener un concepto de sí mismo mayor que el que debe tener. Ni más bajo, ni más alto, sino un concepto realista, aceptando lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros y dando gracias a Dios por cómo nos ha hecho. Que piense, froneo, con cordura, no gordura, ¿no? Sino cordura, sofroneo. Y dice, conforme a la fe, pistis. ¿Y pistis qué es? Convicción, conocimiento de la verdad. Pistis en el griego es convicción, conocimiento de la verdad que te permite tener convicciones, entereza, firmeza en lo que crees. Nosotros no tenemos firmeza por ser tercos y por ser fanáticos, sino debemos tener firmeza porque tenemos convicciones basadas en las razones, en la enseñanza, en el conocimiento que nos da el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces todo esto nos muestra la integración profunda entre fe y razón en la vida de un cristiano. Y esto debe ser proyectado a la relación del cristiano con todas las ciencias. Por eso es que alguien ha dicho finalmente, el teólogo Packer, ¿no? Británico, canadiense, él dice, un expositor de la Biblia tremendo, J.J. Packer, que ya está en la presencia de Dios de la década de los 60, él decía, el evangélico no teme los hechos, ni teme pensar, ya que sabe que toda verdad procede de Dios y la recta razón no puede poner en peligro la fe sana. Cuando es desafiado por los adversarios del cristianismo, el cristiano debe superarles en profundidad de pensamiento. Es decir, el cristiano no tiene por qué tener temor en nada de ninguna teoría científica que sea verdaderamente científica y no ideología atea disfrazada de actitud científica, como muchas veces es decir, con prejuicios, más que cosas y datos objetivos. Por eso es que se ha dicho, haciendo un parafraseo, perdón, no puse el texto, no es importante esto, no debemos tener temor, ¿no?, de lo que la ciencia y sus hechos científicos nos traen a los cristianos, sino evaluarlos con madurez a la luz de nuestra fe. Por eso se ha dicho que si la sangre de los mártires es simiente de cristianos, ¿no? Muchas veces se ha dicho la sangre de los mártires es la semilla del evangélico. La crítica intelectual puede ser la lluvia que hace crecer esa simiente. Es decir, que los desafíos a la fe que nos planteen las teorías científicas, el avance de la ciencia, no debe generar temor, ni resquemor, ni rechazo inmediato, sino debe generar en nosotros un análisis, una reflexión, una investigación a la luz de la fe y de la palabra que nos permita dar respuestas intelectuales basados en nuestra fe en la palabra de Dios. Y hay muchos desafíos a que como cristianos tenemos que responder. La posición cristiana frente a la eutanasia, la posición cristiana frente al aborto, la posición cristiana frente a la homosexualidad, la posición cristiana frente a la evolución, la posición cristiana frente a la teoría del Big Bang. Frente a todas esas cosas, como cristianos, tenemos que leer, investigar, profundizar e ir articulando respuestas que permitan darnos desde nuestra posición cristiana respuestas intelectuales a nuestra fe que el mundo necesita. Muy bien, entonces el desafío es crezcamos en nuestra fe, en la palabra de Dios y sin temor analicemos el mundo y la ciencia que nos rodea. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos alienta a que conozcamos tu palabra, te conozcamos a ti y desde allí, Señor, analicemos, evaluemos y cuestionemos todo lo que el mundo de hoy y la ciencia nos presenta con mente y corazón abiertos para, sin contradecir tu palabra, poder estar atentos a las relaciones y a los puentes que pueden haber o a las diferencias que pueden haber. Señor, gracias. Bendice a la iglesia trayéndonos jóvenes y profesionales y universitarios que sean investigadores científicos, como ha habido antes, científicos cristianos. Te pedimos así, Señor, que levantes de nuestra iglesia científicos, empresarios, filósofos, cristianos, que puedan armarse de la fe y entrar en este campo para dar gloria a ti, de que tú has hecho todas las cosas para bendición del hombre y para la honra de tu nombre. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Queremos entrar ahora, queridos hermanos, a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas.
Queremos darle gracias a Dios por su fidelidad y por su provisión. Y también agradecerle al Señor porque permite el sostenimiento de nuestra iglesia. Acompáñenme en una breve oración, por favor. Gracias, Señor, porque tú todo el año pasado nos has sostenido, has provisto a nuestras necesidades físicas y materiales, Señor. Oramos también para que tú puedas satisfacer las necesidades de nuestra iglesia, Padre. Señor, estos diezmos y ofrendas te lo entregamos, Padre, en agradecimiento por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Te pedimos que tú multipliques estos recursos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora queremos comentarles algunos anuncios importantes de la iglesia. Y es que les contamos que este año, como todos los años, vamos a tener el evento principal de la Cumbre Global de Liderazgo. Obviamente va a ser virtual y va a ser para todo el Perú. La fecha es 28, 29 y 30 de enero del 2021, donde tendremos la oportunidad de mejorar la influencia de nuestro liderazgo. Serán 3 días de entrenamiento con conferencias online de primer nivel que nos brindarán herramientas y estrategias innovadoras sobre liderazgo. Estas sesiones virtuales serán impartidas por expertos de influencia y prestigio internacional. El costo de la cumbre online será de 60 soles por los 3 días. Pueden inscribirse en el link que está en pantalla o realizar sus consultas al correo o WhatsApp que se indica. Esta información y link de inscripción también la encontrarán en nuestras redes sociales. Atención a todos los matrimonios de los grupos de GDAs. Este mes empezaremos el curso Los desafíos de la familia en el 2021. Estaremos iniciando el miércoles 13 de enero a las 8 de la noche con una reunión especial de apertura. El curso durará 4 semanas y pueden coordinar los horarios en sus células con sus mentores. También tenemos un anuncio para las mujeres de nuestra iglesia, y es que en este verano 2021, en la Escuela Bíblica de Damas EBD, se desarrollará el curso Una vida equilibrada y estará iniciando la semana del 18 al 22 de enero en diferentes horarios. Este curso durará 6 semanas y pueden empezar a inscribirse con sus mentoras o también a través de Tula Loyola. Finalmente tenemos un anuncio para los caballeros. Estaremos iniciando el curso La Resolución para Hombres 2. La fecha de inicio de nuestra escuela de caballeros será el lunes 18 de enero del 2021 y tendrá una duración de 8 semanas. Pueden inscribirse con Pepe Vega al WhatsApp 994-483-748. Muy bien, queridos hermanos, espero que hayan prestado atención a estos anuncios. Ahora los dejamos con la parte final del culto. Que Dios los bendiga. Gracias, Pastor Javier, por los anuncios. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos y agradecidos a Dios por su palabra, por alabar y adorarle, por todo lo que el Señor nos ha regalado en este tiempo. Así que, hermanos, recuerden, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que nos despedimos con esta alabanza. Somos el pueblo de Dios. Bendecidos, hermanos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar